esta hora de la tarde, 5:13, hacemos contacto con el precandidato presidencial y ex magistrado de la Corte Constitucional, Jaime Araújo Rentería. Bienvenido a Punto de Vista, muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Gracias a usted, a su gran audiencia. Bueno, y lo hemos querido invitar al programa porque estamos haciendo una serie de entrevistas con precandidatos presidenciales. En anteriores oportunidades hemos entrevistado al exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, que también puso su nombre a consideración. Ayer el exministro del Interior, Daniel Palacios, y pues obviamente usted es de la casa, además oriundo de esta región. Esta no es la primera vez que usted aspira a la presidencia, pero vemos en usted una aspiración mucho más madura. ¿Por qué insistir en llegar al primer cargo de la nación, es magistrado? Andrés, porque en Colombia hay un tema que es difícil, pero que hay que hablarlo, que es el tema de los derechos humanos. La política finalmente hay que medirla por la cantidad de derechos que una sociedad le da a sus ciudadanos. Nada ganamos nosotros con ponernos el nombre más radical, decir que somos la Santísima Trinidad de la Revolución, que somos la síntesis de Marx, de Lenin y de Mao, si al final la gente no tiene salud, no tiene educación, no tiene vivienda, si los jóvenes no tienen trabajos, oportunidades, si no hay menos discriminación? Entonces, independientemente de los nombres y de las propuestas de los candidatos, creo que la propuesta nuestra es la mejor porque es una propuesta de derecho para todos y para todas los colombianos. Y es lo que yo he hecho en mi vida. En mi vida me he pasado defendiendo los derechos de las personas. Usted recuerda que las víctimas de la violencia en Colombia no tenían ningún derecho. En Colombia tenemos cerca de 10 millones ya de víctimas, hasta que quien les habla un día en la Corte Constitucional dijo que las víctimas tenían que tener el derecho a la verdad, la justicia, la reparación, la garantía de no repetición. Eso que 10 años después el Congreso expidió en una ley y de lo que todo mundo habla hoy. Entonces yo me he pasado mi vida defendiendo a los derechos de los colombianos y creo que hoy eso sigue siendo un tema de actualidad. ¿Cómo le damos a nuestro pueblo más derechos? Doctor Araujo Rentería, vamos a un tema de coyuntura, porque hace poco causó cierto desasosiego en un sector de la opinión la propuesta del presidente de la República de convocar a una asamblea constituyente como un nuevo pacto social. Pero nos ha llamado la atención que usted de manera formal ha presentado ante la Registraduría Nacional del Estado Civil una solicitud, insisto, formal para que se incluya dentro del calendario electoral la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué usted está presentando esta iniciativa? Si nuestra Constitución no tiene más de 30 años, fue el Pacto Social del 91, ¿por qué volver a barajar el Estado de Derecho? Andrés, primero porque todo lo humano es susceptible de perfeccionarlo. Si bien es cierto, el único perfecto es Dios, los hombres pueden o perfeccionar lo que han hecho o también retroceder en lo que han hecho. Y es lo que ha pasado con nuestra Constitución. Desafortunadamente, nuestra Constitución en 33 años ha sido de hecho reformada por el Congreso. Llevamos cerca de 60 reformas constitucionales. Entonces, no es que la Constitución no se ha tocado, se ha tocado, y lo más grave es que no se ha tocado para avanzar, sino que muchas veces ha sido para retroceder. Entonces la pregunta elemental es esta: si un poder constituido, como es el Congreso de la República, porque usted sabe que hay una diferencia fundamental entre poderes constituidos y poder constituyente, el presidente de la República, por mucho poder que tenga, es un poder constituido. El Congreso igual, las Cortes iguales. No entendemos cómo se pueda reformar la Constitución por un poder constituido 60 veces y en cambio se le niegue al pueblo, que además, por definición en la Constitución, es el soberano. Acuérdese usted que antes de estudiar una Constitución hay que hacerse la pregunta de quién tiene el poder para dar esa Constitución, y eso es el poder constituyente, que es distinto de los poderes constituidos. Pero ese poder constituyente es también una emanación de la soberanía. En consecuencia,
Si nosotros somos el pueblo soberano, no entendemos por qué los poderes constituidos pueden reformar la Constitución y el pueblo no puede autoconvocarse para reformar la Constitución. Entendido el punto, pero una pregunta que se deriva de la anterior y es, ¿esta solicitud tiene algo que ver con lo que presenta el presidente de la República? ¿Es independiente? Porque algunos podrían pensar, ustedes estarían, digamos, buscándole el vehículo a lo que el presidente ha expresado varias veces en varias tribunas, en varias tarimas. ¿Están ustedes del lado del presidente o cuál es la finalidad de volver digamos, a expedir una nueva constitución en Colombia? Andrés, sobre eso debemos hacer claridad absoluta. La primera claridad es que en mi vida yo he sido siempre una persona independiente y siempre he aspirado a la justicia, entendida como que hay que reconocer lo bueno que hace alguien, pero también apartarnos de lo malo que hacen esas personas. Con esa claridad quiero decirle que nosotros en lo personal no tenemos ninguna relación con el señor presidente de la República, pero desde el punto de vista jurídico político, estamos de acuerdo con algunas propuestas de derechos del presidente, pero también cuando el presidente hace cosas que no nos parecen correctas, hemos alzado nuestra voz para decir no estamos de acuerdo con el presidente, como no estuvimos de acuerdo con el decretazo de que se hablaba hace unos pocos días. Este es un movimiento independiente. Yo he sido amigo de la constituyente desde hace muchos años. Yo puedo presentarle escritos míos de por lo menos 10 años donde ya llamamos la atención sobre la necesidad de modificar ciertas instituciones en Colombia, ¿sí? Lo estuvimos de acuerdo cuando el presidente lo planteó hace 2 años, pero también seguimos estando de acuerdo cuando él abandonó la constituyente, la dejó expósita, abandonada, como los niños abandonados. Seguimos creyendo en la constituyente y si el presidente vuelve a abandonarla, nosotros seguimos creyendo que la constituyente es el escenario natural en el cual se diseñan las estructuras, se diseñan las instituciones para los cambios estructurales. Para ponerle un pequeño ejemplo, Andrés, ni el presidente ni la oposición está proponiendo cambiar el modelo de Estado de Colombia. Por ejemplo, nosotros que somos de provincia, somos amigos del Estado federal. ¿Por qué somos amigos del Estado federal? Porque tenemos un modelo de Estado que tiene un centro rico que le quita a la periferia sus recursos, le chupa la riqueza y le devuelve pobreza. ¿Por qué le chupa la riqueza? Porque el carbón está en el Cesar y no está en Bogotá, está en La Guajira, porque el petróleo está en el Catatumbo y en los llanos orientales, porque el ferroníquel está en Córdoba, porque las tierras raras, que son la riqueza futura con la cual se construye la inteligencia artificial, no va a estar en Bogotá. Eso no lo está proponiendo ni el presidente ni la oposición, pero nosotros como sociedad civil sí lo estamos proponiendo. Estamos proponiendo también la reforma política que no le gusta a muchas personas. Nosotros no preguntamos si le gusta a los congresistas amigos del presidente o no. ¿Por qué? Porque nosotros estamos proponiendo, por ejemplo, muy claramente lo decimos, porque no somos personas de eufemismos, llamamos al pan pan y al vino vino. Nosotros estamos proponiendo una reforma política que traiga, por ejemplo, lo que es la financiación exclusivamente pública de las campañas políticas. Por una razón, porque si no se financia solo por el Estado, pues aparece la financiación o del narcotráfico o de los grupos económicos. Y en ambos casos, la financiación hecha por esos terceros lo que hacen es distorsionar la filosofía del Estado de Derecho, que es que el funcionario represente el interés general. Cuando lo financian grupos económicos o grupos mafiosos, pues el gobierno termina al servicio de esos grupos. Eso ha pasado, va a seguir pasando. Tenemos el caso de Odebrecht, tenemos el caso de la propia financiación del presidente actual de la República, cuestionada por su propio ministro de gobierno que hablaba de 15.000 millones de pesos. Y cuando usted mira
¿Qué pasó con esos 15.000 millones de pesos? Los contratos demuestran que le han dado a esos señores que financiaron cerca de 400 y pico mil de millones de pesos. O sea, ponen la administración pública al servicio de los contratistas. Y eso no puede seguir así. De eso no está hablando ni el presidente, ni la oposición, ni está hablando tampoco los senadores que no les gusta que nosotros hablemos de financiación exclusivamente pública. Entonces hay una serie de temas que nosotros de manera independiente estamos agitando por el país, los vamos a seguir agitando. Mire usted otro tema, Andrés. Por ejemplo, Pero, este conflicto de poderes pero entre el permítame, presidente y el Congreso. Pero permítame hacerle una pregunta previa para cerrar el capítulo de la constituyente, porque, doctor Araújo, ustedes que lee digamos, el estado de crispación en que nos encontramos, muchos críticos de la idea de la constituyente es por el temor, ojo, el temor de que esta abra la puerta para permitir reformar la constitución y permitir nuevamente la reelección presidencial. Y esta es una herramienta que además la han usado muchos presidentes en Latinoamérica, Hugo Chávez en Venezuela en el 99, Evo Morales en Bolivia en el 2009, Rafael Correa en Ecuador en el 2008, Daniel Ortega en Nicaragua en 2009, hasta Nayib Bukele en El Salvador 2021, Álvaro Uribe también, entre muchos otros, Rafael Correa en Ecuador, por decirles algunos. Entonces, ese temor que tienen los colombianos, ¿usted qué le responde? Porque si se abre esa puerta, ¿cómo impedir que esto pase y que se alteren las reglas de juego para que se extienda el mandato del actual presidente? Sí, Andrés, en eso hay que sincerarse y los enemigos de la constituyente están de lado y lado. Lo más grave, y hay que decirlo, es que los primeros enemigos de la constituyente son los poderes constituidos. Es el Congreso que fue revocado con anterioridad y que ahora siente otra vez el temor de que se le revoque. Pero también es el propio presidente, porque una constituyente en algún momento puede inclusive poner en entredicho el poder presidencial. Pero además hay un problema político en Colombia. La denominada izquierda le tiene miedo a la constituyente porque dice que se puede reencauchar la derecha y para ponerle un nombre, Álvaro Uribe. Y a su vez la derecha dice lo que usted está diciendo, que no puede haber constituyente porque Petro se perpetúa en el poder. Y eso es cierto, no podemos ignorar los peligros, pero yo creo que hay una fórmula y es la fórmula que ya puso en práctica la constituyente chilena. La constituyente chilena hizo dos o tres cosas que hay que recuperar para las constituyentes en el mundo. Por primera vez hubo una constituyente paritaria. ¿Qué quiere decir eso? Que hubo tantas mujeres como hombres participando en la constituyente, no como en la constituyente del 91 que hubo 5 o 6 mujeres nada más. Segundo, hubo las famosas candidaturas independientes. ¿Qué son las candidaturas independientes, Andrés? Consiste en que el pueblo puede presentar sus candidatos. No importa que los partidos políticos presenten, que se presente el señor Vargas Llera, el señor Uribe, los amigos del señor Petro, pero si permiten las candidaturas independientes, y ese es un punto de honor en nuestro grupo que estamos trabajando por la constituyente, ¿qué quiere decir eso? Que las comunidades pueden presentar sus propios candidatos. Por ejemplo, la gente que ha trabajado en los sectores de mujeres pueden presentar sus candidatas a la constituyente. Los sindicalistas pueden presentar su constituyente. La gente del barrio que lo ha visto usted como líder natural del barrio luchando para que tengan agua, para que tenga luz, puede presentar sus constituyentes. Y si eso se hace así, tenga la certeza que en Colombia pasará lo que pasó en Chile, que los partidos políticos, todos quisieron amarrar la constituyente. ¿Por qué quisieron amarrarla? Porque crearon una norma que decía que para que hubiera cualquier decisión dentro de la constituyente se necesitaban las 2/3 partes de los votos a favor, porque ellos creían que en el peor de los casos los partidos políticos iban a tener por lo menos una tercera parte. Y cuando se vio el resultado de esas candidaturas independientes, donde la gente pudo presentar sus candidatos con pocos apoyos populares. ¿Qué son pocos apoyos populares? La gente va y dice, mi candidato es Pedro y aquí presentamos 5.000 firmas para Pedro. Después la gente verá si vota por ese candidato o no.
Y eso hizo que barrieran a todos los partidos políticos juntos y por eso pudo en la Asamblea Constituyente chilena diseñarse un nuevo modelo. Lo que faltó en Chile fue que se durmieron sobre los laureles y a diferencia de Colombia, que en Colombia tuvimos esa deficiencia democrática porque no ratificamos la constituyente por el pueblo, allá se descuidaron no solamente los constituyentes, sino la sociedad civil y la gente después no ratificó, pero la constituyente como tal fue un éxito, Andrés. Entonces, en respuesta quiero decirle que si nosotros logramos las candidaturas independientes, barremos a los partidos políticos juntos de izquierda y de derecha. Bueno, cerrada ese capítulo de la constituyente, yo quiero preguntarle un poco más, porque entiendo que esta es, si mal no estoy, usted me corrige, la tercera aspiración suya. ¿Qué ha aprendido de las anteriores? ¿Cómo se organizó esta vez mejor para que esa aspiración que usted tiene, que es legítima, además me parece una persona sensata, conoce al país, viene de provincia, tenga, digamos, opción de éxito? ¿Qué ha aprendido de las anteriores campañas, de los anteriores procesos y cómo está enfocando su campaña para que llegarle, digamos, al mayor número de personas, convenciéndolas de las bondades de su propuesta? Lo primero, Andrés, es que nosotros, y en eso lo decimos con humildad, pero es verdad, la gente ha tenido la oportunidad de conocer defectos nuestros, pero también virtudes. Defectos tenemos muchos, comenzando por el tema económico. Nuestra campaña no es la campaña de las élites, no es la campaña de los grupos económicos, precisamente porque estamos proponiendo que esos grupos no interfieran en la política, que el gobernante represente el interés general y no los intereses de los grupos económicos. Entonces, asumimos eso como una debilidad, pero también como una fortaleza de que si llegamos al poder, vamos a administrar para todos los colombianos, los que voten por nosotros y los que no voten por nosotros. ¿Qué hemos hecho distinto? Lo primero es que llevamos cerca de 2 años recorriendo el país. Ahora nos inscribimos formalmente, pero nosotros llevamos 2 años recorriendo a Colombia, como dijeron presidente norteamericano, con las mayorías silenciosas. A veces 5 o 6 personas pues forman un escándalo, pero la gran mayoría que a veces no hace escándalo es las mayorías que se mueven en una dirección. Comenzamos recorriendo la región Caribe, por eso comenzamos con Causa Caribe, pero descubrimos que lo que nosotros le decíamos a la gente del Caribe y lo que es más importante, lo que nos decía la gente del Caribe sobre el centralismo, sobre el modelo de Estado, sobre las crisis entre el legislativo y el ejecutivo, también era una queja de la gente del Pacífico, era una queja de la gente del Oriente, era una queja de la gente de los llanos. Por eso surgió Causa Colombia. No es Jaime Araujo, es Causa Colombia, que es el movimiento de la gente de la sociedad civil indignadas por la falta de derechos en Colombia. Entonces, hoy hemos unido fuerzas con personas de todo el país en Causa Colombia, que es el grupo que nos presentó a nosotros. Hay gente de los Santanderes, hay gente de los Llanos, hay gente del Oriente, hay gente del Pacífico, y mucha de esa gente está también con los movimientos constituyentes. El movimiento constituyente es un movimiento que está represado, pero que la gente, precisamente porque está en una disyuntiva, ¿cuál es la disyuntiva? La disyuntiva es que si bien la gente tiene molestias con el gobierno, porque no hay que negarlo, que la gente creyó que cuando se obtuvo un cambio a nivel nacional, eso se iba a reflejar en el nivel local y en el nivel medio, y resulta que eso no sucedió. Siguieron la misma clase política en provincia, en el Cesar siguieron los mismos, en Antioquia siguieron los mismos, en el Valle del Cauca también, y la gente está molesta porque no ha visto el cambio reflejarse en otros lugares de la geografía nacional. Pero esa gente tampoco quiere volver al pasado, no quiere volver a la seguridad democrática, que no fue seguridad ni democrática, sino que fue el camino de los falsos positivos, del genocidio. En fin, ahí hay un grupo de gente que no quiere volver al pasado, aún sabiendo que hay dificultades en el país, pero que no quiere seguir en este cambio como va
porque considera que sí hay que hacer cambios, pero que sí hay que hacer cambios fundamentalmente en derechos humanos. Ahí es donde estamos nosotros, en ese lugar en el cual la gente está inconforme, la sociedad civil está inconforme, pero no quiere volver al pasado. Y la gente que quiere un cambio, pero que sabe que ese cambio o ya no se hizo o es un cambio que es necesario profundizar y lo que es más importante, evitar los errores de este gobierno. A los que llegan en sintonía, estamos dialogando con el exmagistrado de la Corte Constitucional, Jaime Araújo Rentería, y precandidato presidencial por el movimiento Causa Colombia. Doctor Araújo, mucha gente lo identifica usted como constitucionalista, pero pocos saben que además una de sus áreas de experticia es el derecho electoral. Y traigo esta colación por un tema de coyuntura. Usted sabe, digamos, esta discusión que hay ahora en Colombia con la firma Thomas Gret, que es la encargada de hacer los pasaportes. Eso generó la salida de la canciller Laura Sarabia, toma el control de ese proceso contractual el jefe de gabinete Alfredo Sade, pero algunos han esbozado la teoría de que el problema no son los pasaportes, sino que Thomas Gret también tiene injerencia en el tema de la suministro de la papelería que se utiliza en las elecciones, y el presidente querría que esto fuera manejado directamente por la imprenta nacional, y muchos temen que no haya las garantías suficientes para adelantar elecciones transparentes tanto a Congreso como a Presidencia de la República. Usted, que es conocedor del sistema electoral colombiano, ¿qué nos puede decir al respecto? ¿Qué piensa? ¿Qué es lo que ha pasado? Si esta hipótesis tiene algo de fundamento o es una teoría descabellada. ¿Qué nos puede decir al respecto? Andrés, varias cosas. Lo primero es que sí debe haber una organización electoral independiente. Independiente es independiente de todos, independiente de partidos, independiente del gobierno. ¿Por qué? Porque la organización electoral, Andrés, usted lo sabe mejor que yo, es el fundamento de la democracia. Si bien es cierto, la democracia no son solo elecciones, la democracia es más que elecciones, también es cierto que sin elecciones no podemos hablar de un régimen democrático. Entonces, hay que cuidar la base de la democracia, que es el proceso electoral, y tiene que haber un organismo especializado en eso, imparcial e independiente. Eso tendremos que lograrlo algún día en Colombia. Pero a eso hay que agregarle otra cosa. Hay que agregarle vigilancia ciudadana. Me explico. Además de la organización como tal, los partidos, los movimientos y lo que es más importante, los ciudadanos, tenemos que tener los instrumentos técnicos de vigilancia de esos procesos. ¿Para qué? Para que la elección refleje lo que el pueblo quiere. Si nosotros no logramos controlar que el resultado que se dé oficialmente es el resultado de la que la gente quiso, así no nos guste a nosotros, así no seamos los favorecidos con ese resultado, pues no estamos haciendo nada y viviremos en una permanente sospecha y lo más grave es que tendremos un peligro para la democracia. Doctor Jaime Araujo, pues siempre es agradable dialogar con usted. El tiempo en radio apremia. Quisiera pues sus palabras finales para los oyentes de Punto de Vista. Lo escuchan no solamente a través de Radio Guatapurí, sino también a través de Casica Estéreo. Andrés, decirle que Jaime Araújo Rentería es un candidato confiable porque a diferencia de otros candidatos sobre los distintos temas, temas de candidatos que hoy en día dicen que son amigos de la constituyente y ayer eran enemigos de la constituyente, frente a candidatos inclusive que hoy se presentan dentro de los grupos aparentemente democráticos, como por ejemplo el señor Roy Barreras, que hace parte del pacto histórico, usted ve que fueron candidatos que en el pasado estuvieron en otros partidos y movimientos y fueron los mismos que ayudaron a quitarle derechos a los colombianos, porque lo que se recuperó ahora parcialmente, porque no fue totalmente, lo que son los derechos de los trabajadores después de horas extras, de dominicales y festivos, que los acabó el uribismo. En ese momento histórico, Jaime Araújo, que estaba en la Corte Constitucional, votó para que no le quitaran los derechos a esos trabajadores. Me derrotaron, sí, pero no solamente una vez, sino dos veces, porque esa ley decía que si no se creaba empleo, pues se volvía a llevar el tema a la Corte Constitucional. Y se llevó por segunda vez y me derrotaron. Pero yo estuve al lado del pueblo de Colombia. No estuve como esos candidatos que hoy aparentemente abanderaban
recuperar unos derechos, pero que hacían parte del gobierno de turno que se los quitó, como hacía parte del gobierno de turno el señor ministro de gobierno del actual gobierno, un aparente abanderado, pero que a su vez ayudó a Jaime Araujo, siempre ha estado del lado de los derechos y por eso la gente cree en Jaime Araujo. Como dijera José Martí, la mejor manera de decir es hacer. Cuando yo digo que apoyo a las víctimas de la violencia, ellos saben que yo les di el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación. Cuando yo digo que apoyo a los pensionados de Colombia para que haya más pensionados, creen en mí porque ellos no tenían derechos como el abuelo de Gabo y quien les dio el derecho a que no los podían sacar del puesto sin que previamente no los incluyera en la nómina de pensionados, es quien les habla Jaime Araújo. Entonces, esa es nuestra diferencia con los demás candidatos. Lo primero es que somos independientes. El país sabe que nosotros podemos darle la razón a alguien, pero también cuando no la tiene, podemos alzar nuestra voz. Y lo más importante, que ya hemos defendido los derechos y por eso la gente nos cree cuando decimos que los vamos a defender en el futuro próximo. Muchas gracias por estar aquí en Punto de Vista y estaremos atentos a su aspiración presidencial. Gracias a usted y a su gran audiencia.